Buenas, una vez más su profesor Víctor Saavedra publicando un video para que practiquen en casa las tablas de frecuencia para datos agrupados y otra tabla para datos no agrupados. En este caso yo voy a empezar con una tabla de datos agrupados que es del mismo ejercicio que ya hemos trabajado en el libro de texto, el ejercicio número 3. Ya he avanzado un bosquejo de cómo hacer la tabla. Aquí les dejo 3 datos importantes que tenemos que empezar hallando, que es el rango, rango. Para escribir o agregar un dato en el rango tenemos que darle clic aquí en esta celda. Bien, para hallar el rango les hago recordar que era la resta de dos datos, del dato mayor con el dato menor de la lista que te están dando. En este caso mi dato mayor es 89 y mi dato menor es 61. Tendría que ser la resta de estos dos datos. 89 menos 61 me da 28. Ese dato lo agrego aquí. 28. Luego tengo que encontrar el intervalo. Para hallar el intervalo, la cantidad de intervalos de dicha tabla, tengo que sacar, un método es sacar la raíz cuadrada del total de datos, que en este caso es 50. Otro método es aplicando la regla de Sturges, ya les haré recordar en clase. Y, bueno, en este caso ya me están diciendo que debo considerar i, que significa intervalo, 5. O sea, tengo que hacer esta tabla con 5 intervalos, porque ya me lo están pidiendo. Entonces no necesito calcularlo, de frente escribo el número 5. Para hallar a, que significa amplitud, tengo que dividir el rango, que es 28, entre el i, que es la cantidad de intervalos, y eso me va a salir, uso mi propia calculadora. Tengo que dividir 28 entre 5 intervalos, me sale 5,6. Yo voy a considerar el redondeo, que es 6. Con estos 3 datos me sirve para empezar mi tabla estadística o mis intervalos. Recuerden que todos los datos de esta primera fila vienen a ser los datos de la clase 1, los de acá clase 2, clase 3, clase 4 y así sucesivamente. Para escribir mi primer intervalo necesito utilizar el signo corchete. Es probable que lo encuentres en tu teclado, pero en el caso que no lo encuentres en tu teclado, te vas a la pestaña insertar, luego símbolo, y lo ubicas dentro de los símbolos. Selecciono, lo inserto y tendría que empezar con mi límite inferior, luego mi límite superior. Mi límite inferior sería el número más bajo, que en este caso fue el 61, y guión, le tengo que agregar el siguiente número, que lo tengo que es 67, porque le estoy agregando a mi límite inferior la amplitud, que es 6. 61 más 6 me va a dar 67. Recuerda, el 61 es el límite inferior, el 67 el límite superior. Luego cierras copio el corchete, lo pego, y este es el dato de mi primer intervalo. Copio estos datos. Recuerda que para copiar es en la parte inferior derecha de la celda. Lo arrastro 5 veces para que lo copie 5 veces. Esta última celda le voy a agregar para que sea el total de datos. Y empiezo a modificar los datos. El primer intervalo ya lo tengo. El segundo intervalo sería desde el 67 más la amplitud, que es 6. 67 más 6 me da 73, y así voy cambiando cada uno de ellos hasta terminar mis 5 intervalos, porque si me lo pide. 73 más 6, 79. Claro, luego 79 más 6 me va a dar 85. Y mi último intervalo sería desde el 85 hasta el 91. Recuerda que en esta última celda, el 91, que es el límite superior,
agregas un símbolo, tiene que ser necesariamente cerrado. Bien, entonces recuerda, en límite inferior, abierto, abierto, y el último va a tener que ser cerrado. Bien, ahora selecciono toda esta fila y le pongo un color naranja. Ya. En el primer intervalo voy a encontrar las frecuencias absolutas. Fi es frecuencia absoluta. ¿Qué número voy a poner? Todos los datos que encuentre en la lista desde el 61 hasta el 66, cuantas veces se repitan dichos números. Yo ya tengo ese dato porque este ejemplo lo hemos hecho en clase y me salió 6 datos que he encontrado desde el 61 hasta el 67 en esta lista. Para mi segunda clase, mi segunda frecuencia absoluta de la clase 2, ya también tengo los datos, me salió como resultado 10 datos que he seleccionado de aquí. La tercera clase me salió 13, la cuarta clase 17 y la última clase me salió 4. Aquí quiero que tengan mucha atención para que escriban la frecuencia absoluta, su suma. Yo ya sé que el total es 50, pero yo necesito revisar en la celda que hayan utilizado la función. Para utilizar esa función es que tienes que escribir el signo igual, la palabra suma, abres paréntesis y seleccionas las celdas que vas a utilizar o que vas a sumar. Cierras el paréntesis y le das enter. Bien, te va a salir la suma. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada, es el Fi mayúscula, vas a hacerlo de la siguiente forma. El signo igual, le das un clic en la celda y le das un enter. Para la frecuencia absoluta acumulada de la clase 2 sería signo igual, la celda anterior más la celda de la izquierda. Ten en cuenta estos detalles: signo igual, la celda anterior más la celda de la izquierda. Das un enter y a partir de ahí ya puedes copiar ese dato. Bien, entonces te está haciendo las frecuencias acumuladas. Recuerda que este 6 es el primer dato de la izquierda, solo se copia. Luego 6 más 10 te va a dar 16, 16 más 13, 29, 29 más 17, 46, 46 más 4, 50. Lo mismo hacemos para la frecuencia relativa, HI minúscula de la primera clase. Va a ser igual a esta celda dividido entre el total de datos, que es la última celda, le das un enter. Por favor, no se te ocurra hacer esto porque no va a salir ese cálculo. Control Z. Ya, a ver. Aquí sí necesariamente tienes que tomarte el trabajo de hacer la división de celda entre la celda. O si conoces otra forma de hacerlo, bueno, lo aplicas a la hora de la evaluación, que es el día jueves en el laboratorio. Bien, entonces, y finalmente esto de 4 entre la celda del 50. Para este último final también tienes que hacer la suma de toda la frecuencia relativa, que te debe salir como resultado 1. Escribes en esa celda el signo igual, la palabra suma y todas las frecuencias relativas sumadas, las seleccionas. Eso te tiene que dar como resultado 1. Bien. Para la frecuencia relativa acumulada, HI mayúscula, se hace el mismo proceso que se hizo en la frecuencia absoluta acumulada. La primera celda es igual a la celda anterior. La que sigue es igual a esta celda anterior más la celda de la izquierda. Fíjate cómo estoy haciendo para esta segunda celda. Igual la celda anterior más, tú le agregas el signo más, lo tecleas, seleccionas la celda de la izquierda. Y en adelante ya puedes copiar ese dato. Bien. Finalmente, para la frecuencia porcentual en minúscula, H y signo porcentaje, va a ser igual a la celda de la frecuencia relativa multiplicada por 100.
le das un enter y aquí sí puedes ampliar el copiado de los datos. Quiere decir que cada una de estas celdas de la frecuencia relativa ha sido multiplicado por 100. 0,12 por 100, 12%, 0,2 por 100, 20%, 0,26 por 100, 26% y así sucesivamente. En la última celda otra vez hacemos el mismo proceso, escribimos el signo igual, la palabra suma y seleccionamos las celdas que vas a necesitar. Le das un enter. Para la frecuencia porcentual acumulada es lo mismo que hicimos en la frecuencia relativa acumulada y lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. La segunda es esta celda más el de la izquierda. Fíjate bien el proceso. Aquí sí ya puedes. Bien. Como último dato me falta la marca de clase. La marca de clase les hago recordar que era el promedio del límite inferior con el límite superior de cada intervalo. En este primer intervalo el límite inferior es 61, el límite superior es 67. Quiere decir que vas a escribir entre paréntesis el 61 más el 67, cierras el paréntesis y todo eso entre 2. Ten cuidado a la hora de teclear esta operación porque si es que no usas los paréntesis y solo escribes el signo de división te va a salir otro resultado. Bien, visualiza aquí bien cómo se hace esta operación. Para la siguiente marca de clase es igual la celda anterior más la amplitud, que en este caso es 6. Ahora, esta es una forma de cómo encontrar la siguiente marca de clase. Otra forma de encontrar la marca de clase es que de nuevo te tomes el trabajo de sumar 67, el límite inferior más el límite superior, lo divides entre 2 y te va a salir el mismo resultado. Bien. Se copia esta función y listo, ya hemos acabado una tabla completa de frecuencias para datos agrupados. Aquí yo te dejo en la parte, en la otra libro del mismo archivo, una tabla para que practiques de tu propio horario de clase y que en este caso es un ejemplo de datos, de una tabla de estadísticas para datos agrupados. Bien, me despido de ustedes, un saludo para mis estudiantes de tercero de secundaria, tercero A, B, C y D, la promoción 2017 del Colegio María Reina.